Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta grabación del podcast Disquimus. Disquimus es el podcast de l'FNAC, que es la palabra fonética, la pronunciación fonética de disquimus en latín, que significa aprender. Y para aprender hoy contamos con la presencia de tres autoras. Buenas tardes, Marta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rocío. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Hola. Bueno, hoy hemos titulado la charla de forma genérica de emprendedoras y empoderadas, pensando en el perfil de las tres. Hace tiempo que os conozco y que tenía ganas de hablar, y hay una excusa, como es la presentación de vuestras tres obras, de las obras publicadas de hecho en los últimos años, porque en el caso de Susana Vallejo, estamos anunciando la edición de Madre de Dragones en su segunda impresión, que saldrá a principios de abril. Es un libro muy especial en tu trayectoria porque es un ensayo, es un libro de encargo, como luego haremos unas preguntas y lo comentaremos. Tú eres más conocida, digamos, por novelas, y especialmente novelas enfocadas a un público juvenil, pero también has tocado fantasía, has tocado ciencia ficción, intriga, género negro, y tenemos encima de la mesa esta joya que está enfocada yo creo que a todos los padres y madres que tienen un perfil, como hoy en día se llama, friki, y que con la edad vas creciendo y acabas teniendo hijos y intentas inculcar a esos hijos pues, tus gustos, ¿no? Básicamente es ensayo humorístico para mamás y papás frikis. Madres fuera. En el caso de Marta Massana, tenemos la oportunidad de presentar un cómic que salió hace muy pocos meses, que el cómic lleva el título tan ¿cómo diríamos? Sí. Atractivo y original, que es Vamos nena, que te comen la merienda, y que has realizado el dibujo en colaboración con la autora So Blonde, que es guionista, sí, y que presenta una situación familiar con varias generaciones en un piso y todo un elenco, digamos, de personajes secundarios muy interesante, y también, como decía Susana, con el humor como instrumento interesante en el discurso. Y más reciente tenemos a Rocío Vidal con la presentación de su cómic Machistadas, que justamente hoy podemos anunciar que se va a imprimir la segunda edición, y lo primero que tenemos que hacer es felicitarte por la acogida, porque hace prácticamente un mes, o no llega ni un mes que ha salido al mercado. Y bueno, pues entonces sí que un poco más de un mes, pero es una buena noticia, digamos, que en un mes y medio se haya agotado la primera edición, señal de que es un tema interesante. Vamos a empezar por Rocío, que es digamos la novedad más reciente, con esta publicación. Con este título también tan sugerente, que es Machistadas, que es un nombre que tú en el libro comentas que es una palabra inventada, es una palabra que se utiliza como en argot, digamos, de forma popular, para hacer referencia a machismo. Bueno, a los micromachismos, a las situaciones del día a día que te hacen recordar pues que aún no hemos evolucionado tanto como lo que creíamos. Bueno, también utilizas el recurso del humor, que desde el punto de vista sociológico yo creo que lo hacéis muy interesante, digamos, las tres, porque el humor ayuda, digamos, a fomentar el debate, a entrar, digamos, a un público que a lo mejor no estaría habituado a leerlo, y además invitáis a la reflexión, ¿no? En este caso me interesan algunos aspectos técnicos que me gustaría también preguntarte. Hay varias selecciones interesantes en Machistadas. Uno, por ejemplo, que es la estructura de la página. Sí. Funciona, digamos, el libro está pensado como gags individuales, con una estructura de una página, con una estructura cuadriculada con 4 viñetas, en la que, digamos, esas 4, teniendo en cuenta que la última es el desenlace, digamos, tienes que hacer una apuesta por el formato desde el primer momento, pensando que te estás arriesgando en que tienes que explicar cosas relativamente complejas con humor en un espacio muy reducido. ¿Cómo te planteas
ese reto en la fase inicial? Para mí fue un poco locura, porque esto era o sea, yo había planteado Machistadas como un proyecto personal en el que iba a hablar de las situaciones del día a día que se me planteaban, de los micromachismos del día a día que yo vivía. Entonces lo iba a plantear en este formato de tira cómica tan sencilla, que además encaja muy bien con los formatos digitales actuales, y lo iba a colgar en mis redes. Y de repente surgió la oportunidad de hacer un libro de ello, de algo que para mí era hacerlo con la tranquilidad absoluta de, bueno, yo voy haciendo, no, vamos a plantear un libro de esto. Entonces son chistes cortos, gags que tienes que resolver de una manera muy sencilla, y por lo tanto tampoco puedes meterte a hacer la divagación más profunda del planeta. Por eso funcionan bien los micromachismos, porque si hiciese algo mucho más profundo, mucho más complejo, entonces debería hacer un ensayo. Claro. y no es el caso, pero bueno, yo creo que es... Bueno, los que te seguimos desde hace tiempo en las redes, creo que hace un par de años haces un experimento explicando, hay una muestra que luego en el cómic sale una página diciendo, mira, este es el primero que sale, y tal, sí, que hice. Y además fomentó que hubiera personas que te comentaran también experiencias personales de micromachismo, ¿no? Sí, bueno, fue como un efecto llamada, o sea, yo hablé de que esto me pasaba y de repente era como, a mí también me ha pasado, y a mí, pues a mí me ha pasado esto parecido, y de repente te dabas cuenta de que no son cosas tampoco comunes y que es bonito hacer ese ejercicio colectivo de hablar de estas situaciones que tenemos naturalizadas y que hacemos carecer de importancia, cuando en realidad son el caldo de cultivo de cosas que pueden ser mucho más serias, mucho más desagradables. Entonces yo creo que fue bonito, fue una acción que empezó de una manera individual y bueno, es el 90% del libro son cosas que me pasan, pero también hay una parte de colectividad que me parece muy bonito. Claro, y de hecho, yo con la lectura ahora del libro completo, digamos, yo creo que se queda corto, yo creo que tienes la oportunidad de continuar. Yo tengo, te paso una lista de anécdotas, tengo cientos, ¿no? Te lo digo yo. Solamente en el ámbito laboral, en el laboral es lo peor, de los medios de comunicación, y en el ámbito, digamos, escolar con niños pequeños, eso es tremendo, tremendo. Sí. Yo me dedico, yo soy profesor de la Facultad de Economía y me dedico a temas de métodos de trabajo, organización industrial, y el tema de género siempre aparece en los discursos, y yo desde hace muchos años digo que ante la duda, que muchas veces hay la discusión de si esto se puede hacer o no se puede hacer, siempre digo que la forma más fácil, digamos, para no tener que pensar mucho es cambiar el género para ver si funciona, ¿no? Es decir, que si esto es machismo o no es machismo, cambia el género, ¿no? Si pones a un tío en bikini encima de un coche, si funciona, ¿no?, la imagen, si te la imaginas, pues si no funciona es que eso es machismo, ¿no? Bueno, pues yo creo que no te lo acabas, que tienes aquí, y además incluso en el perfil digamos, del lector, mío, digamos, que es de la doble edad que es el tuyo, digamos. Bueno, pues yo lo que veo es, digamos, que tú describes un mundo que es el tuyo, pero que a que empiezas a tener críos, a que empiezas a moverte... Total y absolutamente. Y ahora con los viajes o presentaciones y tal, es terrible. O las entrevistas, las entrevistas en el mundo comiquero, no sé, ahora hablaremos de las novelas, pero en el mundo comiquero son terribles, ¿no? Porque tienes que empezar a hacer la entrevista a partir de la cuarta o quinta pregunta, porque la primera es que hace una chica haciendo un cómic, que hace no sé qué, ¿no? Si te gustaba, ¿no?, este tipo de cosas. Con lo cual, bueno, felicitarte por la iniciativa, por la idea. Merci. Y bueno, otras preguntas técnicas, por ejemplo, hay una elección por el color también, ¿no? Sí, el Pantone 354 Quartet. Sí. Es que me lo sé fantásticamente bien, porque la locura del color fue impresionante. Iba a ser un bitono, pero yo en mi cabeza pues aún no acababa de entender cómo funcionaba esto de los canales de color y demás. He tenido un máster haciendo el libro y la verdad es que a mí me funciona este tipo de color, porque además de que en diferentes capas, o sea, me gusta porque en realidad es como un vino muy subido, tirando a fucsia, y cuando le quitas opacidad, cuando le vas quitando intensidad de tinta, queda como este rosita. Que me parece muy chulo jugar con eso, por el hecho de que precisamente este color es una elección, primero estética, porque yo no sería yo sin los labios rojos, sin los coloretes, sin todas esas cosas que le dan como humanidad y ternura a los personajes, y por otro lado es un color que muchas veces se asigna a lo femenino, pero está hecho con la intención de que es una elección propia. El problema no es
vestir de rosa si eres chica. El problema es que te obliguen a que el rosa es el único color que tienes por elegir. Entonces creo que, sobre todo es estético, ¿eh? O sea, la elección del color es total y absolutamente estético. No creo que hubiesen quedado tan humanos si no hubiese, o sea, si hubiese sido con un naranja, con un amarillo, con un verde, no lo vería tanto, ni tan cercano como con este tono. Por eso lo elegí. Es que es bonita la historia del Pantone. Está clarísimo. Y también hay otra elección desde el punto de vista, digamos, de estilo, que es romper con la cuarta pared y te presentas tú misma, me expongo, te expones y interactúas con el lector. Y a mí eso me parece también fantástico. Haces bajar las barreras, digamos, de entrada a la situación. También introduces de nuevo también el humor y no sé si la ironía, digamos, del discurso, pero bueno, la cuestión es que esa relación directa con el lector yo creo que empatiza muy bien, digamos, con la persona que lo está leyendo también. Sí, ¿no? bueno, yo es que creo que si no hubiese hecho una introducción de la índole que lo hice y no hubiese hecho una conclusión del mismo estilo, sería un libro que, aunque estaría bien dividido por temáticas, no dejaría ser solo de tiras. Y lo bonito es que gracias a esa introducción que te pone en situación, que te dice esto va de esto, estamos en este contexto, o sea, lo importante y lo fantástico de las introducciones es que generan un contexto en el que tú te puedes mover libremente y puedes hacer lo que quieras porque te estás moviendo dentro de un panorama de semificción. No hay señores blancos, sin nariz, monigotes que hablan ni nada, entonces tú puedes permitirte jugar con eso. Y por otro lado creo que humaniza y pasa de ser un libro de tiras cómicas sobre temas a ser un libro de vivencias. Creo que hace muy cercana la lectura, porque ya te ha puesto en contexto, ya sabes quién soy, ya sabes de dónde vengo, qué relación tengo con mi madre, que es importante dentro del libro, qué tipo de cosas me mueven por dentro para que a ti te hagan sentir en plan, vale, esta no es una señora feminazi que habla, es una chavala una persona normal y corriente de mis 30 tacos que te vengo a hablar un poco de estas vivencias y a ver si nos reímos un poco por el camino y ya si se reflexiona después, vamos, tiro cohetes. Luego la personalización del discurso y la introducción del humor, hay que sumar también el hecho de no culpabilizar a nadie. Es decir, utilizas un personaje, no sé cómo decirlo, asexual, el monigote, ¿no? Es que no es ni una persona, es el monigote. Sí. Para darle una idea también que al final todos somos culpables, que incluso sin querer, a veces queriendo, pero a veces sin querer, utilizas el micromachismo, digamos, y que no estás buscando la culpabilidad de la persona, sino que estás buscando la identificación de la acción. De que lo vive, sí. Exacto. Sí, hombre, es que yo creo que es fundamental. Una gran manera de que empaticemos con la gente es no decirle a nadie, tú eres el culpable, porque básicamente, en general, no se hace eso, pero como vivimos en un mundo hipersensibilizado en el que tenemos el ego tan grande que nos sentimos que nos están atacando enseguida, creo que el hecho de utilizar un personaje de este tipo te está diciendo a la cara que no eres tú, pero que si tú te sientes identificado con él, quizás que ha pasado alguna cosa con la que te sientas identificado. Entonces, es interesante crear este personaje que al fin y al cabo lo que te hace es distanciarte emocionalmente de él y por lo tanto entender más a la persona que lo padece que a la persona que lo está haciendo y que en cualquier caso te pone en contexto más de la situación que de las personas que están allí. Entonces yo creo que está muy bien para que entendamos que puede ser alto, bajo, gordo, delgado, mujer, hombre, no binario, puede ser cualquier tipo de persona. Y es que al fin y al cabo somos hijos de nuestro contexto es una sociedad machista con una herencia fascista que también está ligada a la Iglesia y que por lo tanto tiene una serie de ideologías que arrastramos con el paso de los tiempos y con las generaciones que también son las que cortan el bacalao. Por lo tanto es muy absurdo pensar que vivimos en burbujas blancas y que no nos afecta nada porque tenemos mucha personalidad. Es mentira. Entonces creo que es interesante jugar el papel del distanciamiento con este tipo de personajes. Claro, yo te admiro muchísimo, de verdad, no solamente por la obra y ahora por el análisis que estás haciendo, sino bueno, los que te conocemos hace tiempo y te queremos desde hace tiempo, también hemos visto los ataques que te hacen en las redes sociales, son tremendos, ¿no? No por ese trabajo en concreto, sino sobre todo por las colaboraciones que haces con El Jueves, otros trabajos con el cómic colectivo de Sex Stories, en que también haces una apuesta, digamos, por
una sexualidad integral, ¿no? Sí, una sexualidad inclusiva, sana, abierta, diferente, básicamente que todo el mundo pueda hablar de erotismo y de pornografía desde una perspectiva personal. El problema, o sea, lo que lleva a hacer sextories, y en este caso, y también en los insultos podrá hablar Marta. Estoy aquí como hablando mucho. No, soy la primera y me quedaré después sin hablar un montón de cosas, por lo que me gusta charlar. Bueno, la cuestión es que lo que sucede en sextories, al igual que sucede en el jueves hablo de sexualidad desde el formato de la tira cómica, por lo tanto en general desmonto tabús, o hablo de cosas que parecen inusuales desde el humor, o sea, desde, yo qué sé, el sexo en grupo, los tipos de pechos, poses de gente comodona para follar, quiero decir, voy a decir palabrotas en tu podcast. Sí, no pasa nada. No, vale, fantástico. Ya he dicho follar. Bueno, entonces, y en Sextories lo que hago es que tiro más por un concepto tipo novela gráfica, cuento una pequeña historieta. Claro. Y en general, lo único en lo que coinciden es en el humor, en el desenfado, y creo que en la manera honesta de explicar las cosas. Se puede tener mucho humor, pero a mí me gusta muchísimo la honestidad a la hora de hablar, que no sea algo muy falseado, muy idílico, sino que hables un poco pues de que, como digo yo, el amor es paciencia, pedos y cariño. Y con eso, pues ya más o menos te estructuras y entiendes desde qué perspectiva te hablo, de yo qué sé, hacer el cunilingus de tu vida, o desde qué aspecto hablo de una persona que resulta que ha aprobado ese examen por primera vez y en realidad es un chico y que le da a su novia. Entonces, rompiendo este tipo de estereotipos y hablando de una manera sencilla y abierta y sin echarse las manos a la cabeza, creo que es muy guay porque generas la empatización con la gente que te lee y se rompe esa barrera de lejanía, sino que te acerca un poco a la historia. Yo soy incapaz de hacer epopeyas de ciencia ficción, por mucho que me encante el space opera y me encantan los contextos de historias post-apocalípticas, pero sin embargo soy incapaz de crear grandes contextos y por lo tanto me siento cómoda hablando de las cosas que conozco, que es lo que le pasa a la gente mundana, claro, por dentro, pero bueno, con el cariño que puedo, ¿no? Bueno, decías hace un momento que coincidías en tu trabajo con Marta Massana. Sí, y con los insultos. Me trabajo, digamos, en el jueves desde hace unos años, sí, y también en Sextories, que también participas en alguna historia, sí, y de hecho te conozco porque me presentó Rocío en un Kaboom. En un Kaboom, sí, me acuerdo. El Kaboom es una de los eventos, digamos, que organiza Rocío desde hace unos años y que sí, ha liderado con un grupo de gente muy maja y en el que yo participo muy de vez en cuando, liderando, digamos, también una forma diferente también de organizar eventos, digamos, relacionados con la autoedición, el cómic, la ilustración, y en este contexto, bueno, has colaborado con Rocío en estas editoriales, en estas ediciones, y has tenido la oportunidad de hacer tu primer cómic en Planeta. Sí, bueno, también colaborando con So Blonde. Con So Blonde, sí, correcto. Mi primer cómic como autora lo estoy haciendo ahora. Como autora completa. Exacto. Sí, bueno, yo la entiendo, porque al fin y al cabo, si no estás como súper implicada en el proceso de creación, siempre sientes que hay una parte de ti que falta, ¿no? Sí, no, es decir, yo lo considero mío también el cómic. Lo que pasa que así como digo, ostras, me encanta verte a ti hablar de... Yo he puesto toda mi pasión y todo lo que tengo dentro de mí, mis ideas, mis reflexiones sobre las cosas, eso es lo que a mí me apetece realmente hacer como autora y es un proceso que lleva más tiempo. O sea, estoy súper contenta de haber trabajado en este cómic y trabajar colaborando con So Blonde en el jueves, pero me apetece muchísimo a hacer mi cómic y contar mi historia yo también. Esperemos presentarlo aquí también en la Sí, aquí está. Pues explícanos entonces el origen, digamos, de este cómic con este título tan sugerente de Vamos, no hay nadie que come en la merienda. Pues Sobrino y yo empezamos a colaborar en el jueves en 2015, entramos las dos juntas, de hecho fue ella la que se puso en contacto conmigo porque tenía los guiones que creía que podían encajar el jueves y había visto mi trabajo en redes sociales y pensaba que por el estilo, que el mío es así como muy cartoon, muy exagerado en cuanto a expresiones, pero también como un poco cute, ¿no? Un poco mono, pensaba que podía encajar muy bien con sus guiones. Entonces me escribió y yo dije, en ese momento yo estaba estudiando en la universidad y bueno, yo hacía cómics, pero para mis redes sociales y ya estaba totalmente out del mundillo del cómic y pensé, wow, no sé, se me queda un poco grande esto, pero bueno, vamos a probar, yo qué sé. Y efectivamente entramos y fue como una locura muy grande entrar en el jueves, yo de repente ahí
haciendo páginas cada semana, no me lo creía, estaba súper contenta, pero a la vez como con el mítico síndrome del impostor, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Bueno, fuisteis una nueva jornada con toda la crisis que hubo en el jueves, entró Sabia nueva y le dio una vuelta, digamos, una vuelta muy importante. Y esa sensación a la vez de qué guay, pero que tampoco tiene responsabilidad, porque tampoco estamos aquí salvando vidas de los cómics del jueves, pero sí que wow, ¿no? En plan, siempre he querido hacer esto y de repente lo estoy haciendo y ahora como que tengo que demostrar un montón de cosas, ¿no? Y bueno, con dos cosas importantes, uno son los plazos semanales de entrega. Sí, que eso también yo no estaba acostumbrada para nada. nada. Y otro es el tema del dinero, que ganar dinero está bien. Ganar dinero está muy bien, encima el jueves pagan muy bien y fue como wow. Y luego también estaba el tema de que yo tenía un estilo para mis tiras que se parece un poco a este estilo monocromático, así con tonos un poco pastel, bitono, que hace Rocío también. Y en cambio el jueves, bueno, a mí quiero decir, me dieron total libertad, no es que me pusieran ninguna regla, pero el estilo de las revistas como más de colores brillantes, quería como yo encajar un poco más en este estilo y estaba yo ahí como surfeando en los dos estilos a ver cómo los encajaba, ¿no? Y bueno, a todo esto la pregunta era lo de Planeta, que me dieron las ramas. Yo iba a hablar de los insultos y me he quedado por ahí. ¡La sexualidad sana! Total, que después de un tiempo estando ya publicando en el jueves, pues Planeta contactó con nosotros y nos propuso hacer un álbum en el estilo de Nenas, que era nuestra serie del jueves. Sí. Hablando sobre estos temas que en ese momento pues el feminismo ya estaba despuntando un montón, la ola esta de autoras y tal estaba ahí ya muy on fire y nos propusieron hacer esto, hacer algo parecido y luego fue idea de So Blonde hacer esta novela gráfica que analiza la vida de varias generaciones de mujeres dentro de la misma casa, que yo creo que le queda una historia muy, muy bonita y muy, muy completa. Pero a nivel de producción también para mí otra vez fue otro reto. De ahora ya no solamente tengo que hacer la entrega semanal, sino que encima tengo que hacer 100 páginas para una fecha súper concreta, ¿no? Y otra vez pues un proceso de aprendizaje y de superación personal y de venga, vamos, aguanta, que se puede. Pues también te tengo que felicitar porque está muy bien, Muchas está muy bien el cómic. Hay algunas preguntas también técnicas que también te quería comentar. Has hecho una novela gráfica, es una historia también pensada en un gag de una página, hay algunas que son gags de 2 páginas, pero básicamente funcionan como gag. Tienes 3 personajes protagonistas que son la abuela, la madre y la hija, un elenco, digamos, de personajes secundarios muy interesantes. Y luego hay una trama, digamos, cronológica intercalada que también es muy interesante porque, digamos, se percibe digamos, el paso del tiempo a lo largo del cómic. Es decir, que pasan cosas y, digamos, por ejemplo, la chica, por ejemplo, la niña se ve que tiene una transformación, que está madurando, la madre, todos pues, los pasan personajes cosas. tienen transformación. Exacto, y eso yo creo que ya... Claro, la pregunta que te tengo que hacer es ¿cómo tienes el guión para poder hacer esos dibujos? Si tienes el guión acabado, si primero haces una línea y luego haces otra, digamos, porque si no es muy complejo, yo creo que hacer este. De hecho es que ella lo montó súper bien, la verdad, porque bueno, ella me iba pasando los guiones como me los iba pasando los del jueves cuando colaboramos, ¿no? Que es, pues una semana te paso 3 páginas, otro te voy pasando los guiones así. O sea, tú no llegas a leer el cómic entero. Claro, y yo no leí el cómic entero, entonces yo iba haciendo las páginas, pero no sabía dónde estaba yendo la historia y era como, bueno, yo me fío de ti, yo voy haciendo. Pero así como las iba dibujando, estaba yo misma viendo que eso sí que iba avanzando y estaba como yo leyendo el cómic mientras lo estaba dibujando, ¿no? Fue muy curioso el ir descubriendo yo los personajes a medida que los dibujaba. Sí. Bueno, yo creo que tu trabajo está muy bien, pero hay que felicitar a la guionista que hace un trabajo impresionante con todas esas dimensiones que estamos diciendo, de definición de los personajes. Yo creo que queda clarísimo la personalidad de los personajes con muy pocas palabras, con muy pocos gestos. Sí, eso de combinar el gag de una página o de 2 con una trama más larga, pues tiene muchísimo mérito, la verdad. Está muy bien. Y luego también la aportación de los personajes secundarios es fundamental, ¿no? Porque al final, incluso en algunos casos, hace de contrapunto, ¿no? Y van influyendo en las decisiones de los personajes principales y se ve
Es decir, la transformación como personajes que tienen ellas no viene de la nada, sino que vas viendo cómo les van pasando unas experiencias influidas por los personajes secundarios que les hacen llegar luego a cómo acaban en el final del cómic. Está claro. Sí. Y he empezado la charla hoy hablando del título de emprendedoras y empoderadas para vosotras. Sí. Pero en este caso, en este cómic, es un ejemplo, ¿no? De que las protagonistas Sí. Van tomando decisiones, van cambiando incluso a nivel profesional, Sí. en todos los sentidos, es decir, incluso la abuela. Digamos, Sí, todos y eso tienen... también me parece un recurso, tanto gráfico como de estilo, digamos, de guión, muy interesante, porque con muy poca información tú te crees esa evolución y te crees esa respuesta, ¿no? Sí, totalmente. Y es eso que además cada una de ellas tiene una transformación completamente diferente a la de las otras, es decir, son personajes que se van empoderando, pero por cuestiones súper diferentes unas de otras, ¿no? Y es muy interesante ver esos personajes de generaciones tan diferentes evolucionando juntas. Está claro. Yo lo he recomendado este libro en el máster de creación de empresas. ¿En serio? Y emprendeduría de la ¡Guau! ¡Qué guay! Sí, eso. No, porque además son lecturas recomendadas que van más allá digamos, de la regla. Aquí lo que estás leyendo es una historia que te impregna, digamos, de la situación, de la evolución de los personajes, y no te estoy dando unas reglas o una ley o una normativa, o sea, estás aprendiendo con ellos. A través del ejemplo de ellas, sí. Por eso yo, pues muchas gracias. No, de verdad, estoy encantado. Y también me gustaría destacar la portada, que es muy importante para vender el producto, pero también yo creo que es muy original, es muy diferente de otras portadas, digamos, que nos encontramos en una tienda. Yo creo, no sé si eso lo teníais en la cabeza pensado de una manera... a mí me dijeron, haz la portada, y yo dije, voy a ver qué hago. Y me salió esto. Espero que os haya gustado. Pero tú eres consciente de que esta portada es muy original. Que es raro, ¿no? Sí, claro. Yo creo que, digamos, una de las... a mí me gusta mucho pensar sobre cómo hacer la portada, y al final tiene que destacar, digamos, en una vitrina, un escaparate con muchísimas obras, y además en un contexto, decías ahora, que han salido un montón de cómics y obras de autoras con el tema y tal, y esto tiene que destacar. Yo creo que en ese sentido... Sí, yo el fondo creo blanco, Marta. El fondo blanco. Es que es la clave, el fondo blanco. Estoy a favor del fondo blanco. Creo que sí, compañera. Es verdad, ¿eh? Y utilizar pocos colores en general. Y sobre todo lo que quería era que quedase muy claro la personalidad de las tres personajes principales en la portada, ¿no? La madre que está atacada ya de todo, que no puede más con su vida, que es la que aguanta el peso de la familia, la hija que está a su bola, que venga el narcisismo, y la abuela que está medio zumbada y quiere destruir cosas, yo creo ¿no? Que, yo a Soblot no la conozco, pero yo creo que es el tipo de humor muy nuestro, ¿no? Nuestro no sé exactamente si es español o catalán o los que leíamos Bruguera, no sé exactamente qué decir, pero me refiero que es un gag que no es de carcajada, que es de sonrisa. O sea, yo, digamos, estoy riendo continuamente leyendo este cómic, pero es una sonrisa continua, una sonrisa permanente, ¿no? Sí. Y, digamos, por ejemplo, las salidas de la abuela, te mueres de risa. Sí, yo creo que es un cómic un poco sitcom, según como lo miren, ¿no? Son personajes un poco de sitcom, de que la gracia es cómo vas viendo sus pequeñas reacciones, sus pequeños gags, sus pequeñas diferencias. Correcto. Más que un gag, o sea, que la página sea con un gag súper desternillante, sino que la gracia son las pequeñas particularidades de los personajes. Está claro. Bueno, y como decíamos que hay tantas lecturas, digamos, yo me lo he leído varias veces porque no te lo digo de verdad. Qué bien. Hay que añadir también el tema, hemos hablado de la emprendeduría, la evolución, el crecimiento personal de los personajes, pero también hay su crítica. También hay micromachismos y machismos directamente. Sí. Bueno, yo creo que está metido con calzador, pero también aparece. Sin hacer spoiler, pero yo creo que el final es bastante potente, ¿no? Sí. Porque es como ya el machismo del cómic, ¿no? Y cómo los personajes consiguen vencerlo, ¿no? Sí. Pero bueno, que es otra derivada más, otra dimensión más, y que se va colando, digamos, y como decíamos hace un momento también con Rocío, que en un discurso de humor y de entretenimiento, pues estamos también dando un mensaje
de Sí. que tú puedes hacerlo y que además te está pasando todo esto en este contexto. Sí, además ¿no? está muy bien planteado porque además tú ya te has encariñado de los personajes O sea, a través de todo el cómic y de repente cuando les pasan cosas que dices, ostras, esto no está bien, te afecta ya incluso, ¿no? Porque ya le has pillado mucho cariño a ese personaje. Ya no es un personaje abstracto, sino que es alguien que tú has visto hacerle cosas en su día a día, lo has personalizado un montón y eso al final hace que tú empatices un montón con las cosas negativas que pasan, ¿no? Está claro, está claro. Tú decías hace un momento que ahora, en los últimos 2 o 3 años, que hay digamos, un interés por las autoras y tal. Pero claro, Susana la conocemos desde hace un montón de años. 20.000 años ya. 20.000. Yo recuerdo a veces que explicabas de haber ido a convenciones en que había... pues Éramos de ciencia ficción en las cuales estábamos 2 mujeres. Campeonas. Sí, señor. Y la ventaja era que Campeonas, siempre podíamos compartir habitación. Pero- Eso estaba bien. Yo ya sabía con quién iba a compartir habitación. La- Está bien. Es Elia Barceló. la- Elia Barceló la- era con quien... Con Teresa. Y bueno, y con Elia Barceló. Cuando estoy hablando de las primeras convenciones, el año 91, el año 92, pues imagínate. Nosotras éramos babies, imagínate. Por lo- habíais nacido, ya es algo. En el 92 yo estaba naciendo. Yo nací en el 89, o sea, yo ya en el 92 caminaba. Bueno, en este caso Susana también ha sido pues eso, pionera en muchas cosas y en este caso yo creo que el encargo que te hacen de Madre de Dragones es pensando en un perfil muy determinado. Tengo que decir algo. Fue un libro de encargo, pero un libro de encargo inspirado por algo que dije yo. Porque primero apareció lo que era Yo soy tu padre, de Besterra, de Jorge Besterra. Y yo me lo leí con muchas ganas, que era como para papás frikis, y un chiste recurrente a lo largo de todas las páginas era la pareja, la mujer que no era friki. Yo pienso, a ver, o sea, ¿para qué te buscas a una mujer que no es friki si tú lo eres? No lo entiendo. Bueno. ¿Y dónde están las mujeres frikis? No, Y no. entonces lo comenté al editor y bueno, acabó surgiendo Madre de Dragones. Bueno, yo creo que también, no, bueno, por no criticar a este autor, pero yo creo que es una necesidad... es bueno, un chiste fácil y exacto, recurrente. Hay exacto. que Yo hacer estoy con chistes. Susana, yo y hay estoy que con hacer Susana, no me lo un voy a tipo de aguantar. humor un poquito Es una- más, un poquito más, Elabora un un twist. Es una necesidad falsa de buscarse un antagonista, un Claro. contrincante que, claro, si tú eres el padre friki enrollado, al final la mala es la mujer. No, y es la aburrida, la Claro. que solo se Exacto. quiere ir de compras. Joder, a mí me gusta Exacto. comprarme vestidos y verme todo Doctor Exacto. Who del tirón. Claro, Por eso- claro, di que sí, Sí, di que sí. por eso Madre de Dragones, yo creo que, Madre de Dragones yo creo que es un tema, digamos, comercial, pero que es padres y madres. Efectivamente, es para frikis en general. Es para frikis en general, sí, totalmente inclusivo, que decíamos antes con Bueno, Rocío. excepto cuando habla de, por ejemplo, disfraces para embarazadas. Ay, Aquí ay, solo ay. las embarazadas se Ay, lo ay, puede ay, poner. ay. Es cierto. Ahí. Hay solo para mujeres. Explícalo. No, ¿Qué es que disfraces hay para embarazadas? el de Alien, explica. Bueno, pues por ejemplo puedes coger una camiseta, hacerle un roto, poner rojo alrededor, comprar un muñeco de goma de Alien y pegarlo a la camiseta. Entonces, claro, o puedes poner cualquier otro tipo de monstruo que aparezca de tu barriga. Por ejemplo. También lo puedes hacer si estás gordinfla, si tienes una barriga cervecera. También, Entonces también. también le vale al chico. Vale, Lo que pasa es que hay algunos chistes, otro era con Sí. trozos de un muñeco, también se puede hacer. Aquí entramos ya en la parte gore que ya, pues, bueno. El próximo disfraz, la cosa. Me gusta. Claro. Pero sí, bueno, también ha tenido acogida porque estamos anunciando la segunda edición y bueno, tocas un montón de teclas, digamos. Al final, no sé si te pones encima de la mesa y dices, bueno, ¿qué es lo que me gustaría, como friki, qué es lo que me gustaría leer? Y lo que acabas escribiendo es eso que te gustaría leer a ti, ¿no? Efectivamente, no solo eso, sino que cuando yo me leía el libro este que os decía de Yo soy tu padre, echaba en falta muchas cosas y lo que más me gustaba de aquel libro eran trocitos, pequeñas frases que a veces decía, pues hay un parque abandonado en no sé qué sitio que se puede visitar y eran 2 líneas. Y yo decía, no, yo quiero más Yo quiero información saber más, sobre esto sí. y quiero saber todos los parques abandonados de atracciones que hay no sé dónde. Entonces me hice una lista de cosas que me gustaría saber a mí, que más bien son, bueno, consejos, guías, cositas fáciles, tips, en realidad son tips, pim, que te pueden dar para, bueno, pues tanto de viajes como de disfraces, como de comidas, como ideas para cumpleaños, para regalos, ideas en general. Para gente que no tiene normalmente creatividad o imaginación, pues oye, mira, pues con el libro puedes sacarlo. Bueno, en nuestro caso no sé si
bueno, cuando digo nuestro caso, digo el tuyo y el mío, de que al final, si tienes hijos, lo acabas aplicando. Es decir, que por supuesto. claro, yo lo iba leyendo y pensaba, bueno, y a mí, yo también con tu libro Juegos, pensaba, ¿no? falta, Claro, apunta. Sí, sí. Porque al final lo que está pasando es eso, que los frikis de hace 40 años pues estamos creciendo, empiezas a tener hijos y entonces ahí hay una relación con hacia nuestros hijos, que ya son grandecitos. Ya, bueno, pero bueno, ya están bien criados. Sí. Pero que, bueno, que los que van creciendo y bueno, no sé, al final Yo tienes soy la que... tía. Qué guay es ser tío, mucho mejor Mola que ser un padre. montón. Es mucho mejor. O sea, Es mucho mejor. Hay que decirlo. Vienen tus sobrinos a tu casa, lo gozan, les haces fajitas de pollo, todo es Efectivamente. diversión. Les puedes dar chuches Jugamos con ahí, los azúcar hasta las orejas y por las paredes. En cambio, si eres padre, no Claro. puedes hacer esto. Te queda... Mis peluches de Pokémon, ahí en plan todo, oh, ¿qué es esto, hijo? Verás, ¿sabes? Yo me siento así como anciana y después se van con sus padres y todo es felicidad. Es maravilloso. Me das envidia, sí. No, yo ya mi niña ya también la tengo grande, ya que hay que hacer un paréntesis, ¿eh? Cuando eres padre o madre friki y tienes un hijo que va creciendo, y ahora soy madre de una chica adolescente, tiene 15 años, ¡Qué bien! y no es friki. No. Entonces, después de todos los años ahí preparándolo y demás... Oh, Supongo que Dios siempre mío. te salen los hijos al contrario de como Efectivamente, quieres, ¿no? Siempre sale al contrario, sí, efectivamente. sí. Pero bueno, hay que asumirlo Hay que asumirlo igualmente. poco a poco. Yo lo estoy pasando muy mal, ¿eh? No, porque no acaban de seguir. Pero sobre todo yo creo que el problema, básicamente, hay un amigo mío, bueno, el director del Festival de Sitges, el Ángel Sala, que siempre me dice que nosotros somos la última generación cultureta, por decirlo así, ¿no? Que nosotros leíamos libros, leíamos cómics y veíamos películas, conciertos, etcétera. Y en cambio, bueno, pues eso con el tiempo... Esta juventud. Esta juventud no mira, está todo el día con el móvil, ¿no? Y veo a mi hijo tumbado en el sofá y digo, ¿qué haces que no estás con tus amigos? Y me dice, estoy con ellos, ¿no? Y está ahí con el WhatsApp y el Instagram. Y me dice, joder, ostras. No lo sé, ¿eh? Una de las cosas que sufro Yo mucho si es hubiese que... tenido internet, hubiese sido igual que Hombre, la seguramente. gente es ahora, la gente joven es ahora. Bueno, es que teníamos es lógico. también cosas parecidas, ¿eh? Los foros y cosas así raras. Yo era carne de foro. Lo que pasa es que, pero vamos, además molaba porque eso, la gente tenía siempre 10 años más que yo y decía, bueno, jaja. Ahora lo ves y dices, creep. Pero en ese momento yo... Era guay, claro. Mi primer foro era Mortadelo y Filemón, imagínate. Ay, qué bonito. Ay, Súper yo me bonito. metí en el de las 3 mellizas. Es peor. Quiero decir, no sé, podemos alegar las más jóvenes sobre el tema de que la juventud no lee y tal, porque vosotros habláis de vuestra generación, pero la nuestra no es la vuestra. Yo creo que estoy con vosotros. O sea, de hecho, hay estudios, ¿qué estudios? No lo sé, lo he leído. Hay estudios que demuestran que las generaciones actuales leen muchísimo, incluso más que antes, lo que pasa, y escriben más. Lo que pasa es que lo que escriben y lo que leen no es exactamente lo que tú piensas cuando dices el leer o escribir. Pero claro, un WhatsApp, si pones todos los WhatsApp en tu vida que has escrito ya una Biblia, Eso es verdad. probablemente, o dos, o tres. Claro, Lo que y pasa es que yo tengo 200 alumnos en la universidad que tienen entre 20 y 25 años. Solamente los que tengo en clase, luego aparte de doctorados y cosas. Pero solo en clase tengo 200. Claro, las faltas de ortografía que hacen, las expresiones que no se entiende lo que quieren decir, yo lo paso muy mal corrigiendo. Yo creo que eso es un problema de comprensión lectora. Bueno, ahí hay dos cosas, hay comprensión lectora y hay, claro, o sea, nosotros ¿qué leíamos? Leíamos un libro gordo, escrito, impreso, que ha pasado por las manos de un corrector, que no sé qué, y ahora se lee mucho, pero lo que lees es pues cosas que no han pasado por un corrector y entonces cuando dudas si aquí pongo una B o una V o algo, pues no lo tienes tan claro como antes. Y la comunicación se ha hecho tan rápida que incluso la forma... Esto me lo comentó un amigo mío que también es profesor de universidad y decía que la generación Z, ¿no? Que es la de después de los millennials. Los niños esos. Que han crecido todavía más con las tecnologías que nosotros, ¿no? Escriben rapidísimo, cometiendo muchas faltas y sobre todo con poca estructura, porque no lo vuelven a leer, porque no lo conciben escribir algo y volverlo a leer para repasarlo y para editarlo y tal. Es como, no, yo lo suelto y ya está. Pero a todo esto él decía que a nivel de conocimiento de lo que demostraban era un montón, es decir, como tenían acceso a todo el conocimiento, es muy rico en cuanto a conocimiento, solo que está como vomitado, ¿no? Claro, bueno, se dice que hoy en día un niño de 4 años ha visto más imágenes que su abuelo de 80. ¿Vale? Entonces toda esa información la tiene en el cerebro.
pero hay problemas de comprensión lectora. Yo siempre digo que en un examen, la respuesta que yo siempre hago a las preguntas que me hacen en un examen siempre es la misma. Vuélvetelo a leer que sí que está. Es que me falta esta información, vuélvetelo a leer que sí que está. Y cuanto más largo es el enunciado, más suspensos. Uy, si pones además una frase con algún negativo, di lo que no es, no sé qué, entonces ya. Bueno, pero a ya ver, está no ya sé, la cabeza. yo tengo fe, ¿sabes? No, bueno, tienes yo que creo que ideas. simplemente va a cambiar todo. Es decir, que a lo mejor ya no tiene sentido ponerles un examen de según qué tipo de preguntas, sino que ya hay que buscar otras formas de Bueno, que en este los caso, vayan aprendiendo. continuar. Bueno, sí, que nos vamos en este caso, Súper interesante. En este caso, vuestra elección estilística va muy bien. Utilizando, como en el caso de Rocío, una viñeta, o sea, una página de 4 viñetas enseñando, mostrando la acción. Yo creo que, bueno, Básicamente es el formato de Instagram. En formato Instagram. Claro, no Instagram, sí. Sí, es decir, yo no creo que una forma sea, o sea, no porque sea más rápido o de más fácil consumición es peor necesariamente. Quizás al revés, es más sintético, Es diferente. Es diferente simplemente. Sí. Y simplemente hay una brecha entre una generación y otra, pero que eso no significa que sea más tonto ni nada. No, en absoluto. Entonces, Susana, sí que notas diferencias con el paso del tiempo. Si tuvieras que escribir el libro ahora, ¿lo escribirías algo diferente? Hombre, actualizaría cosas, pero la verdad es que no. Lo que sí que es verdad es que y hacia donde ves que van las cosas, sí que te planteas una obra, y una obra de este estilo además, me la plantearía desde multiplataforma, es decir, con un apoyo en redes sociales, en un Instagram, en probablemente un Twitter, Facebook probablemente, bueno, también, si son madres, venga, Facebook pues es de viejos, seguro. Pues por eso. Sí, es de viejos. Facebook es de viejos. Ya te digo yo que es de viejos. Yo lo tengo clarísimo, vamos. Y entonces sí que sería un libro que sería muy interesante desde un punto de vista de ese multiplataforma, que en su momento pues no. Que a la hora, por ejemplo, ahora estaba viendo Switching the Red, que entonces todavía Internet era otro concepto, todavía no existía Spotify cuando escribí aquello. Y yo sí que me planteaba esa obra pensando en, jolín, si hubiese una cosa que yo leyese un libro electrónico, ahora sería un libro electrónico y pudiese oír al mismo tiempo la música que yo quiero que hubiese, entonces sí que es verdad que... y que creo que es el futuro de la ficción también, así nos ponemos un poco profundos, ¿no? Que es decíamos, generaciones que efectivamente, antes leíamos porque es que es lo que había, luego está la música por allí, el no sé qué está por allá, y el ahora poder aunarlo y pensar que los futuros autores de aquí a, no sé, 10, 15 años o lo que sea, se plantean una obra y una aventura que luego puedes tú vivir en videojuego o lo que sea, en primera persona, con publicar todo. un libro con códigos QR que tú vas con el móvil y es una novela y tú con el móvil vas viendo los escenarios por donde van los personajes y tal, es decir, que ya hay esa interacción. Pero todavía es tan primitivo, o sea, yo todavía me da pena porque dices, ay, qué primitivo es esto, yo lo quiero ver ya, quiero vivirlo. Eso da Te has pena. matado a la generación de la satisfacción instantánea. Por supuesto, esto es rápido. Sí, sí. Está muy bien. Y en el caso, por ejemplo, de los frikis, ¿tú crees que hay mucha gente que dice que es friki y que no lo son? Es decir, cuando encuentras Lo que pasa es que se han convertido en un fenómeno mainstream, ¿no? Es decir, antes frikis, pues efectivamente éramos 4 pringaos, la verdad, y hay que decirlo, pringaos, nos gustaba la ciencia ficción, nos gustaban los cómics... Claro, por ejemplo, ahora, estos días, no sé si estás de acuerdo conmigo, que todo el mundo está diciendo ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Juego de Tronos. Los Vengadores también, claro. Y Juego de Tronos, que tenemos todo aquí. Los Vengadores lo leímos hace 25 años. O sea, digamos, no sé, la película no será exactamente igual que el cómic, pero lo leímos hace 25 años. Y o Juego de Tronos, ahora no, porque no están los libros, pero no. Cuando hubo la boda roja, por ejemplo, decimos, bueno, es que lo habíamos leído hace 5 años. No sé si te parece que hay como una nueva hornada de frikis que se han apuntado al carro de que ahora somos todo guays. No, es simplemente mainstream. Entonces realmente, claro, si tú te das cuenta que llevas leyendo, te llevan gustando una serie de géneros, ¿cuánto? 35 años o más, y claro, pues ves gente que tiene menos de 35 años que ahora parece que lo descubren y les gusta, te sientes como, yo llegué primero, ¿no? Pero simplemente son temas que han llegado al mundo corriente y que ya estaban apuntando, yo que sé, en los años 80 yo me acuerdo de haber hecho resúmenes para un programa de radio, ideas para programas de radio, y era una especie de juego de rol un
un poco Elige tu propia aventura, de ese estilo, y todo era de temática fantástica. Y yo intentaba, que me acuerdo perfectamente, explicar que los mayores éxitos en cine de aquellos años todos tenían que ver con el fantástico de una manera u otra, incluso las aventuras que había tenían que ver con el tema fantástico. Y bueno, pues eran los mayores éxitos de aquel momento, y ahora vas viendo otros que, bueno, pues esa temática fantástica ahora se ha ampliado a otras áreas. Pero ahora es mainstream, ahora gusta a todo el mundo, y todo el mundo también es más, o sea, por ejemplo... ¿Más feliz? No sé si más feliz, pero sí, por ejemplo, hablaba de Matrix, cuando salió Matrix, que fue en el 99, había gente que no la entendía. O sea, yo me acuerdo perfectamente que yo tenía una conversación con alguien, un muggle, y me decía, ¿has entendido Matrix? Y me decía, no, yo decía, bueno, o sea, ni posible pareja, ni para una conversación inteligente no tenemos. Pero claro, era la primera película que a todo el mundo le hablaba de una realidad virtual. Sí. Cuando nosotros, los que nos gustaba la ciencia ficción, pues el mundo virtual lo conocíamos desde hacía muchos más años. Y ahora, en cambio, hablar de una realidad virtual es muy común. O sea, un niño de 5 años lo entiende porque ha visto dibujos animados donde hablas de realidad virtual. Entonces, pues esos referentes que antes eran como muy minoritarios se han hecho mayoritarios y ya está, forman parte de... Porque es que ahora forman parte de la realidad. Entonces, bueno, ni es bueno ni malo, simplemente es así, me gusta y bueno, a mí me encanta. Además que se haya vuelto mayoritario y no soy de no, lo mío es... No, que sea mayoritario y encima el vivirlo, eso me fascina. Que la tecnología me fascina. Sí, total y absolutamente de acuerdo con ambos, o sea, tanto con Susana como con Marta. No sé, yo creo que también en la concepción la gente se apunta al carro de es como, bueno, no sé, si tenemos más gente que lee cómics, una industria tan pequeñita como la del cómic en este país, quizás se refuerza. No creo que yo desconozco, ¿no?, la ficción española, pero vamos, tampoco creo que se aleje mucho del cómic. Estáis mejor, porque nosotros entre la basura somos como lo peor. Pero en general tampoco creo que estéis en plan, ¡vámonos! Entonces considero que cuanta más gente tenga acceso a una cultura diferente y lo que antes era la subcultura, que ahora bueno, es cultura como, no como sé, hace unos años hubo una polémica por Twitter entre los dibujantes. ¿Una polémica en Twitter? No puede ser. No me lo puedo creer. Una vez quiero decir, la de ese momento era que el Rubius había sacado su cómic. Y hubo un montón de dibujantes que se pusieron super haters en plan, no, pero es que este pavo que es un youtuber, cualquiera, que no tiene derecho a sacar un cómic. Es que a mí parece que puede hacer cómic todo el mundo. Sí, o sea, se pusieron como súper mal con este tema. Y era como, no, por favor, que el Rubius saque mucho más cómics. Y de hecho ahora que tiene la serie de animación, y yo sí, por favor, que la gente tome ejemplo de un chaval español que ahora tiene su propia serie de animación. O sea, sí, estas cosas que se hagan famosas es lo mejor que nos puede pasar. Está claro. Yo llevo 20 años dedicado a la divulgación del cómic, Rocío me conoce hace muchos años. Yo siempre digo que mi labor fundamental es hacer el pastel más grande, cuando muchísimos en el sector se están preocupando de repartirse un trocito de pastel pequeñito. Te voy a dar una metáfora que a mí me dieron hace años hablando de otra cosa, y ahora que hablas del pastel, o sea, hacer el pastel más grande, me encanta, pero lo que es más, vamos a hacer un pastel que tenga por fuera una pinta de mierda, pero que por dentro sea maravilloso. Es decir, vamos a vender un bestseller o alguna cosa que se venda muchísimo, que guste tanto a la gente que solo ve la superficie como que puedas encontrar otras lecturas, ¿no? Y eso ya es, o sea, hacer una cosa, eso ya sería, ¡buah! Te regalo la metáfora para cuando hables del pastel más grande. Bueno, en cualquier caso, yo creo que también las obras que estáis pasando vosotras tres encima de la mesa cumplen esa función también de aumentar digamos, el número de personas que leen ese tipo de obras, ¿no? En el caso de Madre de Dragones, que es un ensayo, abres también la posibilidad, digamos, de que se añadan, digamos, a este tipo de complejidad. Y en el caso de Manchestadas, agüita. Coge un poco de agüita, Jordi, que te lo está peor que yo. Que yo estaba tosiendo eso. Una semana larga. Y en el caso de Manchestadas y la merienda también, o sea, hay un público que, por un lado, no está habituado a este tipo de lecturas,
que por otro lado el estilo que habéis desarrollado facilita la comprensión lectora y la implicación del lector en esta Sí, obra. en ese sentido también que la gente se vaya acostumbrando a ver tiras subidas en Instagram, en redes sociales, en Twitter, eso también ayuda mucho a que la gente se habitúe, la gente muggle, como decías tú, que los muggles quieran más. que los muggles digan, ostras, pues he consumido estas pequeñas pildoritas y ahora quiero más, y ahora ya conozco el lenguaje del cómic, ya lo entiendo de forma súper directa, y ahora leerme un cómic me resulta súper fácil, porque ya estoy habituada a ese lenguaje. Entonces, en ese sentido, creo que la gente que publicamos en redes lo hacemos bien en ese sentido, ¿no? De ir habituando a la gente visualmente. ¿Lo hacéis de forma cómic. consciente? O sea, ¿sois conscientes de que estáis ayudando, digamos, a No, aumentar? lo haré igualmente. Estamos llegando a más gente. No sé si ayudar sería una palabra muy pretenciosa para nuestro trabajo, pero yo creo que, mira, hay una muestra muy sencilla. En el jueves, tanto dibujamos Marta como yo, tenemos una media de visitas por tira muchísimo mayor que las ventas de la revista. Y sobre todo por un... Bueno, no sé, lo de las ventas quizá me lo he sacado de la manga, no tengo datos, No, pero las visitas son una barbaridad. Y de hecho, hay gente que en salones de cómic ha podido ver el dibujo de Marta o el mío, el de Stand Stories, que es el que compartimos y tal, porque ambas estamos en el proyecto, y cuando han visto los dibujos han pasado y han dicho, mira, esto es como lo del jueves. Y entonces les hemos dicho, Es que soy ¿qué historia del jueves? No, estas tiras, no, es que soy yo. Uno, pensaba que eras un tío, y yo, venga, otro más. La gente no lee el nombre. Tío, No leen el nombre nunca, Marta Massana y Rocío Vidal son inexistentes. Pero, porque en general lo toman como el jueves. Y esa gente dice, no, es que yo no me compro la revista, pero me leo todo lo de la web. Estás llegando a otro tipo de público que se está interesando por este lenguaje y que de repente cuando ya te ha visto dice, hostia, pues dame el libro, pues me llevo las historias o pues me... Entonces, bueno, eso es lo que muy decía Susana antes, interesante. que haces un modelo de negocio diferente también. Ya no, el objetivo no es vender la revista, sino vender la publicidad en la web o lo que sea. Eso es el modelo de negocio lo que está transformando también al sector. Claro, La forma de comunicarte. También, por ejemplo, los autores tenéis Twitter o Facebook o Instagram, con lo cual se pueden dirigir directamente a vosotros, comentar lo que quieran, felicitaros, lo que sea, ¿no? Se Eso también acorta la cambia la distancia. relación, se corta la distancia, totalmente. Sí, sí, muchísimo. Bueno, fantástico, ¿no? Una charla fantástica. Genial. Yo normalmente acabo siempre estas entrevistas preguntando si podéis explicar en qué estáis trabajando. Tú, Marta, por ejemplo, has comentado que estás... Sí, estoy muy emocionada. ¿Qué puedes contar? Pues mi próximo cómic en el que estoy trabajando ahora se llama Stronger y irá sobre una superheroína y es humor. Es como entre parodia de superhéroes y aventura fantástica, sin más. ¿Y el guión lo tienes desde el principio? Sí, el guión sí. El guión ya lo tengo atado desde hace bastante tiempo y ahora estoy ahí a tope con las páginas. ¿Cómo has trabajado? ¿Has hecho un guión técnico? ¿Has hecho...? Yo, mi forma de borrador? trabajar es ir haciendo thumbnails, o sea, yo hago el guión a medida que lo voy dibujando así en guarro y en pequeñito. Un borrador. Un borrador así muy cutre, relleno cuaderno y cuaderno y cuaderno sobre eso, y tachones y posits y tal, y cuando ya me convence la historia, empiezo a dibujarla ya bien. Bien hecho. Sí. ¿Y cuándo crees que será...? Me propuse a mí misma tenerlo ya todo acabado para enero de 2020 y espero no decepcionarme a mí misma, pero sí, está ahí en marcha, yo creo que sí que llego. Tiene pintaza. Está muy bien. Muchas gracias. ¿Tú, Rocío? Bueno, yo... Tienes en marcha toda la promoción de Fachistadas y ahora la segunda edición. Que no le da la vida, no le da la vida. No, pero me da incluso... Bueno, estoy con dos cosas fundamentalmente, fundamentales a la hora del cómic. Una es Sex Stories, que, bueno, Marta también está ahí... Bueno, sí, eso también, que ahora saldrá el Sí. tercero. De hecho, Marta se está ahora implicando más en el tema del consejo de redacción, así que... a dibujar. Yo con Sex Stories estoy súper ilusionada. Sale el tercero la semana que viene en el Salón del Cómic de Barcelona. Estrenamos allí y bueno, esperamos... Si leéis esto antes de... Por si favor, leéis si oís esto, venid al Salón venid del al Salón a comprar a Sex comprarnos Stories. y que os firmemos cómics. Y después, a nivel personal, estoy con una historia que se titula Retazos, que es la historia que dejé parada para hacer Machistadas, así que ahora retomo. Es una novela gráfica acerca de 5 personas que viven, bueno, en general viven en Barcelona, hay uno que viaja, pero y de sus relaciones y de cómo sus relaciones sexoafectivas les hacen reflexionar, pensar y entenderse mejor.
Esto poco pretenciosa, pero bueno. Queremos leerlo. Y uno de ellos es frutero, pero sueña con ser escritor de ciencia ficción. Vaya. Y estoy enamorada de este personaje. Me encanta. Ya está, ya tengo la nueva lectura. ¿Y tú, Susana? Pues yo el año que viene, los escritores vamos así como despacito. El año que viene publicó una novela juvenil que ha quedado, ahora ya se puede decir, finalista del premio de este año, de literatura juvenil. Bueno, es que lo ganó... Lo gané no, hace ya más, el tiempo pasa muy rápido, pero hace 7 u 8 años lo gané. Y no me había vuelto a presentar hasta este año. Y ahora me he enterado que he quedado finalista, que lo publicamos el año que viene. Y es la primera vez que he escrito a 4 manos. Lo he escrito con Sofía Rey. Y que también es escritora de fantástico, de ciencia ficción también. Y la historia no es de ciencia ficción. La historia es una historia que yo tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo. Quería escribir una novela dirigida a adolescentes, a chicas, sobre todo en las cuales se hable de relaciones tóxicas, pero no sin que te den el coñazo de cómo es una relación tóxica, de no te dejes manipular, de bli, sino que sea algo súper entretenido, súper divertido, que esté muy bien y que al mismo tiempo haya esas pinceladas para que tú simplemente lo veas. Y se llama Irlanda sin ti, y hay fantasmas, y es muy bonito. Y ya está escrito. Y ya está escrito. Pues yo también quiero leerla. Yo presenté Róndola de Sofía Rey. Y es que hace un mundo muy pequeñito. Estamos Claro, todos estamos ahí. Es un buñuelo, el mundo es un buñuelo hecho sin burruño. Pero Róndola también, todo el tema, digamos, del humor y la forma de presentar también los personajes es fantástico. Es una noticia, no lo sabía y me ha encantado. Bueno, Pues sí. Aquí hemos presentado 3 obras, pero además hemos avanzado la Hemos noticia. avanzado a las siguientes. Las siguientes Y se nos han puesto a nosotros mismas ya los dientes largos. Claro. Oye, pues os deseo muchísima suerte, Muchas muchos ánimos en gracias. nuestra tenéis Gracias, ahora, gracias, felicitaros por las obras publicadas y un placer haber estado con vosotras. Lo mismo. Igualmente. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós.